muy rápido. Voy a tratar de ser... Ustedes váyanme frenando, háganme así cuando yo vaya muy rápido. La idea del Señor es de que hiciéramos esto hasta que Él venga, ¿sí? Entonces seguramente y sin lugar a dudas siempre Él nos iba a ir revelando algo a través del servicio de la Santa Cena. Y quiero que podamos ir descubriendo cosas nuevas en cuanto a esto, ¿sí? Entonces quiero que me acompañen, porque el Señor dijo que lo hiciéramos en memoria de Él, ¿se acuerdan? Aquellos que estamos acostumbrados a tomar Santa Cena, por allí hacemos memoria, en vez de hacer memoria de Él, hacemos memoria de nuestras fallas, de nuestros errores, ¿sí? De aquellas malas posturas que tenemos con otros hermanos. Y sí es bueno, porque eso hay que solucionarlo, ¿sí? Eso tiene que ver, por eso es importante. Pero hacer memoria de Él es mucho más profundo, ¿sí? Por ejemplo, Él ¿desde cuándo es? ¿De cuándo es Jesús? ¿Desde hace 2000 años atrás? No. Él es eterno, ¿sí? Él es eterno. Él dijo, antes de Abraham yo soy, ¿sí? Él estaba en la gloria del Padre antes, ¿sí? Entonces necesitamos hacer memoria de Él para poder recuperar una serie de cosas que están en nuestras vidas. Entonces yo quiero que me sigan con esta idea. No se me adelante a lo que yo voy poniendo, porque yo se los advierto, porque yo soy de adelantarme. Cada vez que mi apóstol predica yo me adelanto y resulta que me adelanté mal. No era lo que él quería decir. Entonces yo quiero que vayamos juntos a ver algo. Quiero mirar la mesa y quiero mirarla. Llévenme a Hebreos. Mire, le dije que no se adelantara. José, que usted no está en el espíritu. Quiero que miremos allí, porque el Señor me mostraba algo. Y no solo me lo mostraba el Señor, porque desde la semana pasada que yo le decía a Cristina, preparemos la Santa Cena por lo que me ha mostrado el Señor, pero después me lo confirma el apóstol cuando de repente trae un tema durante el Sinrae, y juntamente con eso él dice que ha descubierto algo en el tabernáculo, ¿sí? Y yo también había visto algo ahí. Por eso quiero que me sigan, présteme atención para que a ver si podemos ver lo mismo. Fíjese cómo dice en Hebreos 9:1, dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿sí? Ese aún, subrayelo, ese aún, ¿qué significa? Que sigue, o sea, aún en el antiguo pacto o en el primero, ¿sí? Aún en el primero habían ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Eso nos dice que en el segundo pacto, que es el que estamos viviendo, en el segundo pacto que estamos viviendo, también hay ordenanzas de culto y un santuario. ¿Quién es el santuario terrenal hoy? La iglesia, ¿sí? Cuando estuvo Jesús, se decía de él el más perfecto tabernáculo, ¿sí? Pero ahora su iglesia es su tabernáculo, es el santuario terrenal. Y no nos olvidemos que también nosotros individualmente somos un santuario terrenal, ¿sí? Entonces fíjese, aún en el primer pacto habían ordenanzas de culto. Y quiero que miremos estas ordenanzas de culto, porque sin lugar a duda, en el segundo pacto, en el santuario terrenal también hay ordenanzas de culto, ¿sí? Fíjese esta ordenanza de culto. Dice, porque en el tabernáculo estaba dispuesto así, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada como el lugar santo, dice que estaba el candelabro y las mesas y la mesa y los panes de la proposición, ¿sí? Entonces yo quiero ver esto, porque quiero ver la mesa
o poner o ubicar la mesa en un lugar correcto en cuanto a las ordenanzas. ¿Dónde estaba en el primer pacto? En el lugar santo. El lugar santo, escúcheme para que no nos perdamos, el lugar santo es el primer lugar de todo lo que estaba cubierto, ¿sí? Porque habían 3 lugares, ¿se acuerdan cómo era? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero los que estaban cubiertos, santo y santísimo. El primero estaba descubierto como un patio, ¿sí? O sea, los 2 que están cubiertos son lugar santo y lugar santísimo. Es el primer tabernáculo. Pero el tabernáculo que hoy tenemos, que es la iglesia, ¿sí? Hay un lugar o 2 lugares que están cubiertos y uno más descubierto. Por ejemplo, estamos hablando de que es el cuerpo de Cristo. Está aquello que se ve, ¿sí? ¿Me sigue? Como en nuestras vidas, hay aquello que se ve que es su cuerpo, porque somos como tripartitos, ¿sí? Está aquello que se ve que es el cuerpo, lo visible, pero hay 2 cosas que están cubiertas. ¿Qué partes serían las que están cubiertas? El alma y el espíritu, ¿sí? Que uno deduce lo que está cubierto justamente por actitudes, por hechos, ¿sí? Por resultados que hay en la vida de una persona. Pero si no, no lo vemos. A simple vista no podemos ver el alma de una persona, ni el espíritu de una persona. Bien, dentro de esos 2 lugares cubiertos, quiero que ubiquemos la mesa y otra cosa que hay allí. Pero los panes, ¿dónde están? Los panes están sobre la mesa. ¿Qué otra cosa hay aparte de la mesa? Candelabro. Candelabro y mesa, con los panes, ¿sí? Los panes de la, ¿cómo le llaman? Proposición, que ya lo vamos a ver. Pero quiero que usted ubique eso. Entonces, si lo ubicáramos eso, con las mismas ordenanzas de culto, ¿dónde debería estar la mesa de los panes y el candelabro? Sí, en el lugar santo, pero ¿cuál dijimos que sería el lugar santo? Porque, ¿qué hacemos? Dividimos la iglesia y acá este es el lugar santo y ese es los atrios y allá el santísimo. En el alma de la iglesia, en su alma, pero en el alma de la iglesia. Su alma con mi alma, la alma de él y el alma de ellos. En el alma. En el alma. ¿Qué le quiero decir? Que esta mesa, más allá de que los diáconos la ubicaron allí, ¿dónde debería estar? En mi alma. En mi alma. Quiero que usted entienda esto porque el alma está separada del espíritu. Está separada. Somos espíritu, alma y cuerpo. Está separado. Pero quiero mostrarle una cosa. Por eso quiero que me preste atención. Esto más allá de estar ubicado ahí, que enseguida lo repartamos, tiene que ver que tiene que estar ubicado ¿dónde? En nuestra alma. En nuestra alma es imprescindible que esto lo podamos entender, disfrutar, recibir desde el alma. ¿Por qué razón? Porque esto que vamos a celebrar es solamente un rito, por así decir, que el Señor dijo, no dejéis de hacerlo. Pero esto tiene que ver con algo que disfrutamos siempre que nos congregamos. Porque siempre que nos congregamos partimos el pan. El pan no es precisamente eso que lo amasó con mucho amor Anita. ¿Dónde está? Ana. Qué riquísimo. Sino que es representación, ¿sí? Es representación del cuerpo de Cristo y de la palabra, que es cuando nosotros partimos el pan, hemos partido la palabra, ¿sí? Por eso es imprescindible que esto no sea un rito ni un símbolo, sino que sea algo que está bien ubicado. ¿Dónde tiene que estar ubicado? Ordenanza de culto. Tiene que estar bien ubicado. Ahora, quiero que nos vayamos a Apocalipsis, porque el Señor dijo que nosotros teníamos que hacer memoria.
Tenemos que hacer memoria de Él. Esto de hacer memoria de Él tiene que ver con que Él es eterno. También la Biblia dice que nosotros estábamos en Él. O sea que nosotros también hay eternidad en nosotros, en nuestro espíritu hay eternidad. Nuestro cuerpo, por ejemplo, el mío tendrá 36, casi 37 años. Pero en el espíritu soy muy vieja. En el espíritu somos eternos. Estábamos en Él. ¿Sí? Entonces necesitamos descubrir esto. Fíjese, voy a leer desde el verso 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Has dejado tu primer amor. El amor de Dios, que en el original es ágape, no es el amor cariñoso que nos aprendemos a dar los seres humanos. ¿Sí? Póngalo en el original, póngale el Strong. Nosotros somos cariñosos, podemos ser amorosos entre nosotros y es muy importante que seamos cariñosos, que seamos amorosos, ¿sí? Que tengamos cierta ternura a la hora de tratarnos. Eso es amor. Pero lo que el Señor está diciendo, que lo que hemos perdido es el amor de Dios, que tiene que ver con esto. Póngale a la palabra ágape. La G26. La palabra ágape no es el afecto que nosotros estamos acostumbrados a dar, sino que para el Señor, ¿sí? Ese amor es un festín de amor. Es la única versión que tiene, el único diccionario, ¿no? A ver, festín de amor. ¿Qué es un festín? Una celebración, una fiesta. Sí, un festín de amor. Bueno, pero para no irnos tanto, vuélvase. Quiero que lo vea así. No son cariños, es el festín de amor o la fiesta de amor que el Señor hace cuando nos une, ¿sí? Nos une. Quiere que nosotros hagamos una fiesta de amor. Un ágape, usted sabe que un ágape, muchas personas utilizan la frase, vamos a hacer un ágape. ¿Qué es lo que hacen? Una comida, una fiesta, sí, eso es un ágape. Para el Señor, cada vez que nos reunimos a comer su palabra, para Él es un ágape, ¿sí? Y lo que se ha perdido, dice, tengo contra ti que has dejado, ¿qué? El primer ágape. El primer ágape. Nos hemos olvidado del primero. Aquello que tuvimos al lado suyo antes de que el mundo fuera. Ese es el primer ágape que teníamos. Ahora volvemos a reunirnos, la idea de que el Señor vuelva a ser ágapes en nosotros. Pero si hay algo que hemos perdido, no son aquellos abrazos que nos dábamos cuando recién entramos a la iglesia, sino aquel primer festín de amor. ¿Sí? Entonces fíjese, porque quiero que sigamos leyendo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído, porque has caído desde aquel primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. ¿Y qué hará? Me preocupa que Él quite el candelero de ese lugar. Porque allí estaba la mesa y ¿qué más? Era una ordenanza de culto. Que estuviera la mesa con los panes y estuviera el candelero. ¿Y si me deja la mesa y me quita el candelero? ¿Qué es arrepentimiento? Llorar. Ay, Dios, te pido perdón. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar de actitud, pero también cambiar de... Póngalo en el original. Arrepentirme es cambiar de manera de pensar.
Porque puede que yo no esté pensando como el resto, puede que no esté pensando como Dios. Y cuando yo no pienso como Dios, me he caído. Y de eso tengo que arrepentirme. Pensar como diferente. Entonces tengo que reconsiderar que eso vendría siendo arrepentirme, ¿sí? Porque estoy pensando diferente. La idea de entonces del Señor cada vez que nos sirve. Esto es un símbolo, que hacemos un recordatorio, pero cada vez que hacemos un festín de amor, cada vez que partimos pan, cada vez que sacamos una comida, justamente es para que vayamos creciendo y entendiendo quiénes somos, desde cuándo lo somos y para qué lo somos, ¿sí? Entonces esa es la intención de Dios. Si no vamos a lograr eso, es que no logre el propósito. Vuélvase a Hebreo. Quiero que le ponga el ébor al pan de la proposición. Vayamos a leer lo que es proposición. Proposición en el Antiguo Testamento, en el hebreo, sería el de la presencia, dice el pan de la presencia, el pan del rostro, como para que uno pueda sentir y ver el rostro de Dios. Pero fíjese en el griego. Mire la palabra entonces de los panes. ¿Cómo deberíamos considerar al pan ahora? La primera palabra es presentar, pero la segunda, por ejemplo, es de la propuesta, de la intención. Entonces, vaya sumando. Es el pan de la propuesta, es el pan de la intención de Dios. Es el pan de la proposición, pero es el pan del propósito. Es el plan del deseo, es el plan del designio. Y no solo de Dios, tiene que ser el mío. Por eso tiene que estar bien ubicado. ¿Dónde tiene que estar ubicado? En el alma. Olvídese que está allí. Tenemos que ubicarlo como ordenanza de culto. Fíjese que está en el lugar santo y no en el santísimo. Que podríamos decir en el santísimo, podríamos decir que en el santísimo están todas aquellas cosas que son del Espíritu y que son eternas, ¿sí? Del Espíritu y que son eternas. Los creyentes nos hemos quedado como muy espiritualoides y por ahí espiritualizamos tanto y perdemos la idea del alma, que es lo que nos interrelaciona, ¿sí? Porque en el alma, por ejemplo, está ¿qué? Mi manera de pensar, mi manera de sentir y de hecho lo que hago. Mente, sentimiento y voluntad. O sea, lo que hago está allí. Y lo que Dios quiere hacer en mi vida es que yo termine haciendo o no. La idea es de que yo piense, sienta como Él y después termine haciendo como Él, actuando como Él. Y no en uno, en todo. Que podamos actuar como Él. Ahora, le vuelvo a repetir, me preocupa que Él nos quite el candelero del lugar. Porque que nosotros nos arrepintamos y cambiemos de manera de pensar está en nosotros, arrepiéntanse. O sea que, cambia tu manera de pensar. Pensá como yo, dice el Señor. Pensemos iguales, dice el Señor. La idea de Él es que pensemos y sintamos y que hagamos las cosas igual. Ahora, me preocupa esto, ¿sabe por qué? Vamos a ir a ver. Porque el candelero, que tiene que ver por un lado podríamos decir es la palabra, ¿sí? Es la palabra. Pero vamos a ver unos versículos que nos va afinando la cosa. Pero antes de salir de allí,
Volvámonos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Quiero que miremos la caída. Porque nos caemos todos. Entonces, para saber de qué me tengo que levantar, va a ser importante. Ponga la palabra caído y ponga el original. ¿Sabe que cuando yo lo leí así rápido, sin buscar originales, lo primero que se me vino a la mente, y quiero compartírselo, de que a veces nosotros caemos, vio que la Biblia dice que nosotros podemos tropezar en alguna piedra, ¿sí? Y tropezar en una piedra sería tropezar con un hermano, porque la Biblia dice que somos piedras de edificación. Y conocemos gente que ha tropezado en un hermano, ¿sí? Entonces tengo que ver si yo he caído con ese tropiezo, porque no puedo tropezar en un hermano. Somos todos piedras de edificación, ¿sí? Entonces hay cosas que tenemos que tenerla en cuenta. Pero fíjese, la idea de caer tiene que ver con también, dice, ser sacado del curso de uno. Perder o llegar a ser ineficiente. Esa caída me preocupa más. Llegar a ser ineficiente. Entonces, arrepiéntete y fíjate dónde te has caído, porque estás siendo ineficiente. Ya no estás cumpliendo ni el propósito para lo que fuiste llamado. Estás siendo ineficiente. A lo mejor no tropezaste en ningún hermano, pero eso es una caída. Eso es una caída, el ser ineficiente. La Biblia dice que nosotros estábamos en Él, y si hemos sido enviados acá es justamente para que comencemos a cumplir el propósito, que seamos eficientes. La idea de que nos junta, nos reúne, nos ministra y hace todo lo que tiene que hacer en nosotros. Con el proceso que le lleve es la idea de que terminemos siendo eficientes. ¿Cuándo no soy eficiente? Cuando vamos a buscar. Vamos a buscar unos versículos para que nos quede claro. De hecho, tiene que ver con que no estamos en el mismo sentir por ahí con los demás. Sí, pero lo vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos a ver el Proverbio 20:27. Por un lado, acuérdese que el apóstol Pablo, sirviendo la Santa Cena, él dice que nosotros nos examinemos a nosotros mismos tomando la Santa Cena, ¿sí? Examínense a ustedes mismos, porque hay muchos, ¿cómo están? Algunos en un estado débiles, enfermos, dormidos espiritualmente, ¿sí? Entonces fíjese en la condición que se suele estar cuando nosotros no examinamos la situación de esta mesa, ¿sí? Pero ahora vamos a ver una cosa. Fíjese cómo dice este versículo, el 27. El 27, lámpara de Jehová es, ¿qué es lo que es? El espíritu del hombre. Fíjese, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Sabe que yo veía lo siguiente? En realidad la palabra al principio nos enseña a separar las cosas que son del alma que las que son del espíritu. Yo tengo que aprender a separarlas. Es la primera intención de Dios, que yo aprenda a separar, que yo entienda que soy cuerpo, alma y espíritu, y que aprenda a separar las que son del alma y del espíritu, porque tendemos a revolver todo y a hacer una sola cosa. Tenemos que aprender a separarlas. Pero hay un momento en que tengo que aprender a juntarlas. Así como aprendí a separarlas, tengo que aprender a volver a reunirlas. Pablo dice que en la venida del Señor, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, esté perfectamente. Tenemos que estar bien unidos.
O sea, no puedo decir, no, yo en espíritu estoy presente, pero el cuerpo jamás. Sí, yo estoy en el espíritu, estoy con ellos y en el alma no. Entonces no hemos entendido el propósito. Necesito entender el propósito porque tiene que haber un momento donde al principio yo separo las cosas del alma y del espíritu, donde le muestro a la gente de que está mezclando. Hay cosas que son del espíritu y que tienen que ir al espíritu y hay cosas que son ministradas para el alma. Pero la Santa Cena tiene una orden de culto. Tendrían que estar los dos, ¿dónde? Mi espíritu tendría que pasarse al alma para ayudarme a ver. Usted sabe que una lámpara es para ayudar a ver. Si el espíritu no me ayuda a ver, usted sabe que cómo son los pensamientos del hombre. De hecho, por eso la caída. Por eso me dice, recuerda de dónde has caído. No has tenido encendida la lámpara, por eso tropezaste, no saben que tropezaste, por eso estás ineficiente. ¿Sí? ¿Me sigue? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña ¿qué? Lo más profundo de mi corazón. Lo más profundo de mi corazón. Si no tengo esa lámpara encendida, ¿cómo voy a conocer los errores profundos del corazón del hombre? Si la Biblia dice que el de corazón del hombre es de continuo, solamente el mal, lo dice Dios, y yo me opongo a eso. No, yo soy bueno, yo soy buena. No tengo la lámpara encendida. Por eso yo soy bueno a pesar de que Dios dice que yo tengo que solucionar un montón de cosas en el corazón porque hay profundidades que yo no la estoy viendo, pero con lo único que yo puedo verla es justamente con la lámpara encendida. Por eso yo le decía, me preocupa que el Señor vaya a sacar el candelero de ese lugar. Porque no vamos a tener claridad para entender Santa Cena. Porque no tenemos claridad para entender lo que son los festines de amor que el Señor está haciendo. Nunca se va a cumplir mi propósito, nunca. Nunca se van a dar los designios de Dios. El plan de Dios no se dará. Vamos a seguir. Quiero que ponga Efesios 4:23. Porque el espíritu del hombre usted no sé dónde lo pone. Pero la Biblia pone el espíritu. Fíjese cómo dice el 4:23 según Pablo. ¿Renovaos dónde? Entonces, ¿dónde está el espíritu? ¿Cuál es la morada del espíritu? En la mente. Está en la mente mi espíritu. Ya, no anda volando por ahí, tiene un lugar en mi mente. Por eso yo tengo que aprender a ubicarlo a la hora de la Santa Cena, aprender a ubicarlo. Fíjese, este mal ubicado, ponga el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en ¿qué? En la vanidad de su mente. Entonces tengo que aprender a poder encender el espíritu de mi mente, renovarlo, aprender a pensar. ¿Sabe que nosotros no nos damos cuenta cuando estamos pensando de una manera y Dios de otra? A veces nos damos cuenta, pero nos parece sin importancia no opinar como Él. Pero la mesa era para que estuviera en el mismo lugar de la lámpara. ¿Sí? Vamos a seguir mirando. Vamos a Job 18:5. Recuerda de dónde has caído. Has dejado tu
primer ágape. Dice ciertamente, ese es 18, sí. Ciertamente, la luz de los impíos, un impío es uno que no se consagra. O sea, un piadoso es uno que se consagra, un impío es uno que no se consagra. Ciertamente la luz de los impíos será como apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda. Vaya sumando porque ya vamos a ver otro versículo. ¿Dónde se apaga la luz? En su tienda. No es la mía, usted no me va a pagar mi tienda. La luz se le va a apagar en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sigan. Sus pasos vigorosos serán acortados. ¿Por qué? Porque ya no camina con la rapidez, sabe dónde va. ¿Sí? Sus pasos serán acortados. Y su mismo consejo, ¿qué lo hace caer? Entonces mira de dónde has. ¿Quién te hizo caer? Confiese y será perdonado. Caemos en nuestro propio consejo. Siempre nos parece que nuestro consejo es el mejor, nos sentimos seguros en nuestro consejo. Pero ¿podrá haber un consejo mejor que el de Dios? Sí. Que dice que su voluntad es agradable y perfecta. Caemos con nuestro propio consejo. Sigamos. Porque red será echada a sus pies. ¿Quién le echó la red? Y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar. Se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. Llámelo cuerda, llámelo red, llámelo pozo, llámelo, pero ¿quién es el culpable? Mi consejo, mi propio consejo me lleva a la caída. Su cuerda está escondida en la tierra. El Señor no nos ha puesto para que nos llevemos con nuestro propio consejo, porque para eso Él viene a nuestra vida. Si nosotros ya andábamos en la vanidad de nuestra mente, ¿a qué venimos al Señor para seguir sentado allí? Mire, voy a señalar allí, que nunca se sienta nadie. Para seguir andando en la vanidad de nuestra mente. Si Él tiene el mejor consejo, para que yo no solo no ande en caída, sino que me pueda comer el pan y cumplir el propósito que Él tiene para con mi vida. Quiere que mi lámpara esté encendida. Ay, papá. Vamos a leer Mateo 5:14. Porque el Señor nos ha puesto para que seamos luz de ¿quién? Del mundo directamente. Fíjese que usted no tiene una luz para que se ilumine a sí mismo solamente, pero si no somos capaces de iluminarnos a nosotros, ¿a qué mundo? ¿De qué mundo me habla? ¿Qué luz le voy a llevar yo a los demás si no tengo ni para mí? Ni un jójoro. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una nube, sino sobre ¿qué? Sobre un candelero y alumbra a todos los que están, en. Así alumbre vuestra luz delante, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjese que ahí había luz para el mundo, había luz para la casa,
Había luz para los hombres. Ahora, que no tenga luz ni para mí, ni para un hombre, ni para una casa, ni para el mundo. O vayamos de atrás para adelante. Estamos puestos para luz ¿de qué? Del mundo. Pero no tengo luz ni para una casa, ni para un hombre, porque no tengo luz para mí. Pero la luz era para que guiara. Y yo pudiera hablar de mi Padre de la manera en que lo habló Jesús, no solo de un Dios, mi Padre. Mi Padre que está en los cielos, no solo un Dios que sana, que restaura, que da trabajo. Mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que es el Padre de nuestros espíritus, el Padre de todos los espíritus cuando estábamos en su ágape. Un ágape que yo debería volver a tener habilidad para armarlo acá, un ágape. ¿Habéis perdido mi primer ágape? Mirad desde dónde has caído y arrepiéntete. Cambia de manera de pensar, porque la caída te la has hecho solita, con tu manera de pensar. Yo creo que no terminamos de creerle a Dios de que Él tiene lo mejor para nosotros. La Biblia dice que su voluntad es agradable, perfecta, no tiene fallas. Pero nosotros preferimos nuestro propio. De hecho, después no tengo ni luz para mí, ni luz para nada. ¿Sabe que hablar de luz? La luz que estamos hablando en las Escrituras no es luz eléctrica. ¿Qué luz era la que había en ese entonces? La traducimos en sabiduría y conocimiento. Pero la luz de lo que ellos hablaban era fuego en ese momento. Hoy lo traducimos en sabiduría. Pero si nosotros vamos a hablar de luz, hablamos de claridad, hablamos de iluminar, ¿sí? Porque para nosotros luz es lo que conocemos como luz. Pero para ellos conocían la luz era fuego. ¿Sí? El candelero se prende con fuego. Ahora, si no es del fuego de Dios, ¿de dónde cree que viene ese otro fuego? Lea Santiago capítulo 3 y le va a contestar Santiago, porque a mí se me hace tarde, se me enfrían los fideos. Si no es con el consejo de Dios, no es el mejor consejo. No es el mejor consejo. ¿Sí? Por eso necesitamos aprender a manejar esta luz. La Biblia dice en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 3, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces lo que yo me pierdo es esa vida que tenía al lado suyo antes de que el mundo fuera, lo que él quiere recuperar de nuevo. Una vida que no la va a recuperar conmigo solo porque estaba con usted. ¿Me entiende? Que esto es una luz que la teníamos juntos, es una vida que la compartíamos, era el ágape de Dios allá. ¿Sí? Vamos a leer un par de versículos más y vamos ahora. Proverbios 6:23. La lámpara, dice lámpara a mis pies es tu palabra, porque en la palabra está la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios justamente está escrita para que yo la tenga en mi espíritu
Pero no solo que la tenga en mi espíritu, la tengo que bajar al alma y después bajar al cuerpo para yo vivirlo. Esto tenemos que aprender a vivirlo. Si no, el Señor no nos hubiera juntado. Y tiene todo un proceso. El asunto es que lo alcancemos. Esa es nuestra meta. Esa es mi meta. Tarde lo que tarde, ahí tengo que ir. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Fíjese, hay una diferencia entre el mandamiento y la enseñanza. Por eso tengo que ver de que recién dijimos que esta lámpara o este candelero era mi espíritu, ¿sí? Es mi espíritu. Y tengo que aprender a diferenciarla con la enseñanza, porque puede que esté el candelero, ¿sí? Sin luz. Puede estar el candelero sin luz. O sea que en enseñanza la necesito para que el candelero no esté apagado, ¿sí? Necesito la enseñanza. No me puedo desprender de la enseñanza. Es importante de que seamos enseñados. La idea de compartir pan es abrir la palabra. Es enseñanza. Si no, no tendré la luz. Todo está escrito, todo eso está escrito. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Necesito volver a traer ese verbo, esa palabra. Necesito ser enseñado, instruido. Pero junto con esta instrucción, o esta enseñanza, lo que me va a encender es ¿qué? El mandamiento. Ahí es el mandamiento. Ahí es el mandamiento. Entonces yo quiero que usted vea, y para que podamos diferenciar entre enseñanzas y enseñanzas. Porque en realidad yo, por ejemplo, yo he tenido 3 años de instituto bíblico, pero no me encendieron el mandamiento. Y necesitamos que nos enciendan el mandamiento. Vamos a leer rápidamente y después usted lo sigue estudiando en la casa porque si no, no nos da el tiempo. Primera de Juan 2:7 nos dice que hay un mandamiento. Fíjese cómo lo dice. Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que habéis tenido ¿desde cuándo? Desde el principio. Es que no te están encendiendo la lámpara. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque es nuevo porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El mandamiento es desde el principio, ustedes lo tenían en el espíritu, desde antes de la fundación del mundo, ustedes tenían improntado ese mandamiento en el espíritu. Lo que pasa es que las enseñanzas desde el Edén, ¿quién te enseñó? Desde el Edén, Dios diciéndole a Adán, ¿quién te enseñó? ¿Quién te está apagando la lámpara? Hay enseñanzas que apagan la lámpara. Me apagan el mandamiento del principio. Y la idea era de que yo tuviera esa luz del principio. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Por eso parece un mandamiento nuevo, pero es el del principio. Versículo que sigue. Y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. No puedo decir de que yo tengo la luz del principio y no tolero relacionarme, no tolero avanzar, no tolero las propuestas del propósito de Dios, no tolero las propuestas del pan de Dios. Porque en el pan de la proposición
Está el designio de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, todo lo que Dios tenía para con nosotros. Para que yo lo comparta con mi hermano. Para que volvamos a armar el verdadero ágape. Voy a dejar mi pan acá. Este es mi propósito, no me lo toco. ¿Me va entendiendo? Amén. Vamos a leer este versículo aquí. Proverbios 20:20. Es importante que nuestra lámpara esté al lado de la mesa. El Proverbio 20:20 dice que el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Usted sabe que padre y madre no solamente son los que nos engendraron biológicamente. Tenemos un nuevo nacimiento en el Señor. Así que la iglesia ya se transforma en mi madre. Lo dice la Escritura. No podemos estar mostrando todos los versículos. La iglesia se transforma en una madre. Así que si bien yo no puedo maldecir a mis padres, ni a mis padres, ni a mi madre biológica, mucho menos a los eternos. Mi familia eterna. Un padre y una madre. Póngale a la palabra maldecir. Porque se me apaga la lámpara. Se me apaga la lámpara y el Señor dice, bueno, ilumínate como bien te parezca a vos. Si no querés la luz del principio, illuminati. El maldecir no es solamente te maldigo y decir palabras horrorosas. Tenemos una serie de maneras de maldecir. De hecho, por ejemplo, la palabra maldecir es no decir bien. Si yo no digo bien, mal digo las cosas. Y necesitamos aprender a decir bien. Hablar como habla Dios, porque ese es el propósito de Él. Fíjese que una de las cosas es tener en poco. ¿Puedes subir esto? ¿Sí? Tenerlo de manera liviana, tenerlo de manera ligera, tenerlo en poco, subestimarlo, tenerlo en un segundo lugar, tener un menosprecio del que debería ser poca cosa, disminuirle o bajarle el nivel. Disminuirle o bajarle el nivel. ¿En qué nivel cree que Dios nos tiene? ¿Cuál es la idea de Dios para con mirarla a la iglesia? ¿Cómo nos miran a nosotros? Y nosotros podemos bajarle el nivel. Y Dios nos pone una iglesia para que sea mi madre, un hombre de Dios para que sea mi padre, y yo le bajo el nivel. Subestimo lo que ellos pueden darme. Hay una serie de cosas que están señaladas en otros versículos, ¿sí? Parecer poca cosa, ser cosa fácil, ser cosa liviana, ser poca cosa. Por eso en la Santa Cena el apóstol Pablo dice, no comáis sin discernir el cuerpo de Cristo. No dice que no comamos, no dice que no comamos, que lo comamos, pero la idea es que podamos discernir. El discernimiento está en nuestro espíritu. Si nosotros no tenemos la lámpara al lado de eso, no podemos discernir. Porque no me ilumina la verdad, no me ilumina el propósito de Dios, no me ilumina lo que tiene que ser. Y termino siendo ineficaz, ineficiente. Y no era el propósito de Dios. ¿Sí? ¿Tenemos claro? Era una ordenanza de culto. Una ordenanza de culto. Aún en el primer pacto había ordenanza de culto y un santuario.
terrenal. También ahora hay un santuario terrenal. Y yo necesito saber cómo estoy en ese santuario terrenal. Sabe que la idea de que el Señor nos quite la lámpara del lugar es que nos permita que nosotros nos dejemos aconsejar a nosotros mismos. No nos conviene. No nos conviene. Dejemos que nuestro espíritu capte todo lo que Dios tiene para decirnos. Sabe que juntamente con eso Él ha prometido que todas las demás cosas serán añadidas. Todas. Pero esto tiene un inicio. El primer motivo por el cual Dios puso a la iglesia en la tierra, esta era la primera idea. Ahora, si la iglesia no la tiene clara, no podrá salir a ayudarlo al mundo o estará limitada para ayudar a los demás en las cosas que necesitan. Hay una serie de cosas que necesitamos individualmente. Pero si esto no está solucionado, lo demás no terminará de estar solucionado. Porque el consejo tiene que venir de parte de Dios. Sabe que nosotros tenemos necesidad de prosperidad financiera. Nosotros tenemos necesidades de funcionar en relaciones parentales, en funcionar en relaciones de amistad, de trabajo y una serie de cosas que por estar en este planeta bendito necesitamos tener claro. Pero todas esas cosas, sin el consejo de Dios, dejarán de ser en algún momento. ¿Y queremos que las cosas sean permanentes? Anhelamos, deseamos y tienen que ser permanentes. Tienen que ser permanentes. ¿De qué nos sirve ser prósperos por un tiempito y después bancarrota? Por no tener el consejo de Dios. ¿De qué me sirve tener una relación fantástica un tiempito y después se me cae? Por no tener el consejo de Dios. ¿De qué me sirve tener un trabajo? Era el que yo esperaba, el trabajo que quería. 2 meses, ¡pum! No tengo el consejo de Dios. Pero el consejo de Dios no espere que baje personalmente. Alíñese a la mesa. Alíñese a la mesa. ¿Sabe de que nosotros tenemos una iglesia pequeña, pero hay iglesias con más de 100, 200, 300 miembros? ¿Cómo se hace para darle un consejo personal a un miembro por miembro? Son 300. Necesitaría los 360 días del año. Cuando termina de ministrar al último, se le acabó la propuesta de trabajo. Por eso estar atento a la palabra. Por eso estar atento a la palabra, el consejo de Dios. ¿No dice el Señor que busquemos primeramente lo suyo? Y las demás cosas vendrían y se van a dar a tiempo, a su manera, a su gloriosa manera, a su perfecta manera. A su perfecta manera. Y si no viene, no era de Él. El asunto de que yo tenga lo que deseaba. Felicidad. No es el fin del hombre. ¿Cuál es el fin del hombre? Ser feliz. Y el Señor dijo, yo tengo el fin que ustedes esperan. Pero tengo el fin. Lo que no tengo, igual que ustedes, es el proceso. Tengo el fin que ustedes esperan. Pero el proceso que ustedes esperan para ser felices, a lo mejor no es igual que el que ustedes están trazando. ¿Sí? Ya me estoy saliendo de la Santa Cena. Quiero que oremos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Porque necesitamos arrepentirnos, que es justamente cambiar de manera de pensar. Señor, te bendecimos en este día. Señor, y hemos venido delante de tu presencia
con distintas inquietudes hay en cada uno de nosotros, oh Dios, intenciones distintas por lo que te buscamos. Pero detrás de nuestros intereses está el tuyo, el glorioso, tu glorioso interés y tu gloriosa intención para con nosotros. El que por qué pusiste a tu iglesia en su lugar. Porque tiene una forma. Porque tiene una forma de culto, Dios. Y que no queremos cambiarla. Queremos cumplir tus ordenanzas, Señor. Te damos gracias por poder compartir tu mesa en esta mañana. Gracias por estos símbolos, Señor, que van a ser entregados. Pero no solo deja de ser un símbolo, sino un momento recordatorio. Hoy, para recordar de dónde hemos caído. Señor, enséñanos a ver dónde hemos caído. Porque anhelamos, Señor, que nuestra lámpara esté iluminando al lado de la mesa. No queremos andar en la vanidad de nuestra mente, Señor. Si hemos arrimado nuestra vida al lado de la tuya, al lado de lo que tú ofreces, es porque queremos cambiar nuestra manera de pensar. Renueva el espíritu de nuestra mente, Señor. Renueva hoy el espíritu de nuestra mente. Trae una enseñanza renovada para que no solamente escuchemos cosas nuevas, para que no sea solamente una enseñanza, sino un mandamiento, para que sea una orden de parte tuya, para que sea esa orden que tú tenías del principio. Ese mandamiento que tiene poder para que se vaya toda tiniebla y venga toda la claridad que necesitamos. Padre, comienza a operar. Comienza a operar para que cuando participemos de estos símbolos ya sepamos cuál era tu intención, por lo menos para hoy, hasta que traigas una claridad mayor a nuestras vidas, hasta que vuelvas a prender una luz mayor. Le vamos a pedir a Cristina y a Miguel que sirva los símbolos. Y quiero que usted medite dónde se apoyó en su propio consejo. Yo me voy a quedar con este pan, con esta copa. Reciba el pan, repártalo. Reciban todos el pan. Porque la palabra del Señor es la que nos da la oportunidad. Solamente Él puede darnos la oportunidad de cambiar de manera de pensar. No diga, cuando cambie de manera de pensar voy a comer del pan. Él tiene poder para ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar. Tome su pan y téngalo en la mano porque lo vamos a comer todos juntos.
Porque anhelamos y el deseo de Dios es que nos alineemos a su manera de pensar. Recuerdes el pan de la proposición. En el Antiguo Testamento, ya les decía, es el pan de la presencia de Dios, del rostro de Dios. Pero en el griego es el pan del propósito de Dios. El propósito para con su vida, un propósito que quizás hoy no lo entienden, al menos aquellos que han sido nuevos, que son nuevos en esto. Pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas y quiere llevarlo a cabo. Te honramos, Señor, en esta hora. El Señor Jesús en el nuevo pacto ha muerto para que nosotros logremos esto. En el nuevo pacto Él pudo decir las gloriosas palabras: Señor, perdónalos. ¿Por qué? Señor, perdónalos porque se aconsejaron a sí mismos, porque no saben lo que hacen. Señor, se llevaron por su propio consejo porque no saben lo que hacen. Señor, queremos hacer memoria de ti. Queremos hacer memoria de lo que hiciste en la cruz del Calvario. Aquello que tú llevaste en la cruz del Calvario, toda mi ignorancia, toda mi insensatez, todo lo que me llevó a caída tras caída. Señor, anhelamos que puedas poner nuevamente en tu formato de culto pon, Señor, al lado de nuestra mesa la lámpara. Cierre los ojos por un momento y dígale: Señor, quiero comer de tu pan con otro entendimiento, con otra luz, con otra sabiduría. Llévame a las cosas que tienes para mí por delante. Que no se detenga. Quizás usted solamente lo que necesita es encender la luz de su tienda, solamente. Pero sabe que hay otros que necesitan encender la luz de una casa ya. Estoy hablando de iglesias. Y hay otros que tienen que salir a encender la luz al mundo. Participe del pan. Vamos a compartir la copa. Jesús derramó su sangre y es el pacto. Vino a derramar su sangre justamente para salvar nuestra alma de lo que se estaba perdiendo, pensando, haciendo, sintiéndolo, lo que bien le parecía. Pero este pacto es eterno. La sangre del pacto eterno. Tenemos un pacto eterno con Dios. Y no solo tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que cumplirlo. Tenemos que llevar estas enseñanzas al mundo. Beba de ese pan.
Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón